La noche de la boda de mi prima fue un torbellino de emociones, risas y algo más que aún no alcanzaba a entender del todo. El salón estaba lleno de luces doradas, la música flotaba en el aire, y las voces de amigos y familiares se mezclaban en un murmullo que parecía envolverlo todo. Para cuando los invitados comenzaron a irse, me encontraba en un estado de calma extraña, una calma que se rompió cuando lo vi a él, observándome desde el otro lado de la pista de baile. Él era su primo, por supuesto, un par de años mayor que yo, y aunque siempre habíamos sido cercanos, aquella noche había algo diferente. Una chispa, una tensión que nunca antes había percibido. Nos saludamos brevemente durante la cena, pero evitamos mirarnos por demasiado tiempo. No estaba seguro si él también había sentido esa chispa, o si era solo mi imaginación jugando con la atmósfera cargada de la noche. Para cuando nos encontramos a solas en la terraza, el aire estaba cargado de algo que no podía nombrar, algo que me aceleraba el pulso. Mi prima estaba ocupada despidiendo a los últimos invitados, y su esposo, riendo, le ofreció un trago de despedida. Aproveché la soledad para respirar, intentando calmar los pensamientos que me invadían desde que nuestros ojos se cruzaron. Fue en ese momento cuando él apareció, acercándose con pasos lentos y una mirada que, por primera vez, me hizo sentir vulnerable. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado, y el silencio entre nosotros fue cómodo al principio, pero pronto comenzó a llenarse de una tensión que no podía ignorar. Sentí el calor de su cuerpo cercano al mío, y cada fibra de mi ser me decía que debía decir algo, cualquier cosa, para romper aquel silencio que parecía tener vida propia. Pero no lo hice. Permanecí en silencio, esperando, como si algo inevitable estuviera a punto de suceder. «Es una linda noche, ¿no?», murmuró, rompiendo finalmente el silencio con una voz suave. Asentí, sintiendo mi corazón latir más rápido de lo normal. «Sí, es hermosa», respondí, sin saber realmente a qué me refería, si a la noche o a la extraña atracción que sentía hacia él en ese momento. De repente, un destello de duda cruzó por su rostro, pero fue breve, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Me miró intensamente, y por un instante sentí que podía ver algo que había estado ocultando durante todo este tiempo. Mi respiración se detuvo. No era posible que lo que pensaba fuera cierto, pero la forma en que sus ojos se mantenían fijos en los míos me hizo cuestionarme. Sin saber cómo ni cuándo, su mano estaba sobre la mía, en un gesto simple y casi inocente, pero que desencadenó una ola de emociones que no pude controlar. Miré nuestras manos entrelazadas, incapaz de apartar la mirada o de romper aquel contacto que, por alguna razón, se sentía tan natural como inevitable. Él no retiró su mano, y yo no hice ningún intento de apartarla. El peso de sus dedos entrelazados con los míos me hacía sentir que el tiempo se detenía, que toda la noche se resumía en ese momento en el que nuestras pieles se tocaban, en el que nuestras miradas hablaban en silencio. Mi mente me gritaba que debía romper el contacto, que esto estaba mal, que éramos familia. Pero había algo en sus ojos, una mezcla de vulnerabilidad y determinación, que me impedía moverme. «No se lo diremos a nadie», susurró, apenas audible, como si sus palabras fueran un secreto tan frágil que el aire pudiera deshacerlo. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. La lógica me decía que debía poner distancia entre nosotros, pero el impulso de explorar lo que había comenzado a gestarse esa noche era demasiado fuerte. Mi cuerpo me traicionaba, y a pesar de las advertencias en mi cabeza, cada fibra de mi ser ansiaba quedarse allí, a su lado. Él sonrió, una sonrisa ligera y nerviosa que nunca le había visto. Ese gesto desarmó mis últimas reservas. Nos quedamos en silencio, y la noche parecía observarnos, testigo mudo de una decisión que parecía inevitable. A su lado me sentía más vulnerable de lo que jamás había estado,
y, al mismo tiempo, más vivo. La mezcla de miedo y emoción se convirtió en una corriente que parecía envolverlo todo, y aunque no dijimos una sola palabra más, ambos sabíamos que algo había cambiado. Se inclinó hacia mí, y por un momento contuve la respiración. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir el calor de su aliento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría oírlo. Cerré los ojos, incapaz de enfrentar la intensidad de su mirada, y, en ese instante, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Sus labios rozaron los míos con una suavidad que me estremeció. Fue un toque sutil, casi una pregunta en forma de caricia, pero suficiente para encender algo dentro de mí, algo que había estado esperando, algo que me hacía sentir más expuesto que nunca. Fue un beso breve, casi como una promesa, y cuando abrió los ojos, vi en ellos una mezcla de duda y deseo. ¿Estás seguro de esto?, susurré, tratando de ocultar el temblor en mi voz. Él asintió, y aunque una parte de mí sabía que esto iba en contra de todo lo que debía hacer, otra parte me decía que no había vuelta atrás. Lo que sentía por él, lo que habíamos compartido en ese momento, era algo que no podía negar ni ignorar. Las palabras no eran suficientes para explicar la profundidad de la conexión que sentía, y mientras nuestras miradas se cruzaban, sentí que él comprendía lo que no podía expresar. Nos quedamos en silencio por un rato, simplemente disfrutando de la cercanía del otro, hasta que él, finalmente, rompió el momento. Deberíamos irnos antes de que alguien note que no estamos dentro, dijo en voz baja, aunque su mano aún no soltaba la mía. Asentí, aún sin poder encontrar palabras, y juntos regresamos al bullicio del salón. Sin embargo, nada volvió a ser igual. Durante el resto de la noche, nuestros ojos se buscaban en medio de la multitud. Cada cruce de miradas era una promesa silenciosa de lo que habíamos compartido, de lo que estaba por venir. Horas después, cuando todos se retiraron y la casa quedó en silencio, él apareció en mi puerta. No hizo falta decir nada. Sabíamos que estábamos cruzando un límite, uno que no podríamos deshacer. La tensión entre nosotros, la conexión que habíamos sentido toda la noche, estalló en el momento en que cerró la puerta tras de sí. El sonido de la puerta cerrándose a nuestras espaldas fue como el disparo de salida en una carrera que llevaba mucho tiempo esperando. El silencio en la habitación se hizo espeso, casi tangible, cargado de una electricidad que vibraba en el aire. Nos quedamos parados el uno frente al otro, apenas unos pasos de distancia, pero esa corta distancia parecía un abismo, un último obstáculo, antes de lo inevitable. En su rostro había algo nuevo, una vulnerabilidad que contrastaba con la determinación que reflejaban sus ojos. Mis pensamientos eran un caos. Cada advertencia, cada idea de retroceder, luchaba por hacerse oír, pero todas se desvanecieron cuando él dio un paso hacia mí. Me quedé inmóvil, atrapado entre la anticipación y el deseo. Mientras él se acercaba, cada paso aumentando la intensidad del momento. No podía moverme, y en el fondo, sabía que no quería hacerlo. Había pasado toda la noche intentando negar lo que sentía, reprimiendo la atracción que crecía entre nosotros, pero ahora que estábamos solos, las excusas y las dudas parecían irrelevantes. Sin decir una palabra, alargó la mano y rozó mi mejilla con los dedos. Fue un toque ligero, casi tímido, pero bastó para encender una chispa en mi interior. Mi piel ardía bajo su tacto, y el temblor que recorría mi cuerpo era incontrolable. Él lo notó, y en su rostro apareció una sonrisa suave, comprensiva, como si entendiera cada pensamiento que pasaba por mi cabeza, cada emoción contradictoria que me invadía. Su mano se deslizó lentamente desde mi mejilla hasta mi cuello, y yo cerré los ojos, incapaz de soportar la intensidad de su mirada. Sentí cómo su aliento rozaba mi piel, y en ese instante, toda lógica se desvaneció. Nos quedamos a escasos centímetros el uno del otro, y cuando nuestros labios finalmente se encontraron,
Fue como si el tiempo se detuviera. Su beso fue suave, cuidadoso, casi reverente, como si estuviera descubriendo algo precioso y frágil. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, respondiendo a cada uno de sus movimientos, y me encontré acercándome más, dejándome llevar por el momento sin reservas. La presión de sus labios contra los míos se intensificó, y sus manos se deslizaron por mis hombros hasta rodearme por completo. Era una sensación abrumadora, pero en lugar de asustarme, me hacía sentir vivo de una manera que nunca antes había experimentado. Sentí que cada barrera, cada muro que había construido alrededor de mis emociones, se desmoronaba bajo el peso de ese momento, y me entregué completamente, sin pensar en las consecuencias, sin preocuparme por el mañana. Él también se abandonó a la intensidad del momento, y nuestros movimientos se volvieron más urgentes, más desesperados. Nos estábamos sumergiendo en algo que no podíamos detener, en algo que habíamos reprimido durante demasiado tiempo. Su aliento se entrecortaba, y yo podía sentir cómo sus manos temblaban levemente mientras me sujetaba, como si tuviera miedo de que me desvaneciera si me soltaba. Esa mezcla de deseo y vulnerabilidad, esa entrega sin reservas, hizo que mi pecho se llenara de una emoción profunda, de una conexión que iba más allá de las palabras. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, como si hubiéramos corrido una maratón. Nuestras frentes permanecieron juntas, y él cerró los ojos, disfrutando del momento, saboreando la proximidad. No necesitábamos hablar. Todo estaba dicho en el silencio, en el roce de nuestras pieles, en la forma en que nuestras respiraciones se entrelazaban. Me quedé quieto, sintiendo cómo el latido de su corazón se sincronizaba con el mío, y, por primera vez, supe con certeza que esto era lo que siempre había deseado. No hay vuelta atrás, ¿verdad? Pregunté en voz baja, aunque ya conocía la respuesta. Él abrió los ojos y me miró, con una intensidad que me hizo temblar. Su expresión era serena, decidida, y en sus ojos pude ver que compartía cada uno de mis miedos, cada una de mis dudas, pero también algo más, una certeza que lo impulsaba, una convicción que yo también comenzaba a sentir. No, respondió, sin titubear. No quiero que la haya. Sus palabras fueron como una declaración silenciosa, una promesa que ninguno de los dos necesitaba expresar en voz alta. En ese momento nos unía algo que iba más allá de lo físico, algo que hacía que todo lo demás desapareciera. Y aunque el mundo fuera de esa habitación siguiera su curso, aunque el sol saliera y trajera consigo la realidad, aquí y ahora, en este instante, éramos solo nosotros dos. Sin decir nada más, me tomó de la mano y me condujo hacia el borde de la cama. Nos sentamos juntos y el ambiente se llenó de una calma casi etérea. El deseo latía bajo la superficie, pero ahora se había transformado en algo más profundo, en una conexión silenciosa que no requería palabras. Nos quedamos así, juntos, y el silencio fue suficiente para comprender que lo que compartíamos iba más allá de lo pasajero, que esta noche había marcado un antes y un después. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sueño nos alcanzara, antes de que el cansancio y las emociones de la noche se apoderaran de nosotros. A su lado, sentía una paz que nunca había conocido, una sensación de pertenencia que me envolvía como una manta cálida. Me permití cerrar los ojos, confiado, sabiendo que, al menos por esta noche, todo estaba bien. Y cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando la habitación, supe que, aunque el mundo al otro lado de la puerta pudiera juzgarnos, no había nada en lo que arrepentirse. Desperté antes de que el sol se elevara completamente, y la suave claridad del amanecer empezaba a filtrarse por las cortinas. Todo se sentía irreal, como si el mundo entero hubiera cambiado de alguna manera en el breve espacio de tiempo desde que cerré los ojos. Giré la cabeza y lo vi allí, dormido a mi lado, su respiración pausada y tranquila. El peso de la noche anterior
de todo lo que habíamos compartido, me golpeó de golpe, y una ola de emoción recorrió mi cuerpo, dejándome con el corazón acelerado y la mente en caos. Estábamos solos, encerrados en nuestra propia burbuja de calma y silencio, y aunque el mundo fuera seguramente despertaba para reanudar su curso, aquí, en esta habitación, aún éramos solo él y yo, con los vestigios de lo que había sido nuestra noche aún suspendidos en el aire, como un secreto compartido. Observé sus facciones relajadas mientras dormía, y una parte de mí quería memorizar cada detalle, cada línea, como si temiera que, al despertar, todo se desvanecería. No quería moverme, no quería hacer nada que pudiera romper el delicado equilibrio en el que nos encontrábamos. Pero el latido de mi corazón era constante, recordándome que estábamos en una línea frágil, en un espacio entre el deseo y la realidad, entre lo que habíamos hecho y lo que vendría después. Sentí una punzada de duda, mezclada con una oleada de afecto tan fuerte que casi me abrumó. No podía imaginar mi vida sin él, sin lo que habíamos compartido esa noche, pero sabía que las cosas serían diferentes una vez que cruzáramos el umbral de esa puerta. De repente, abrió los ojos y me encontró observándolo. No hubo sorpresa en su mirada, sino una cálida comprensión, una tranquilidad que parecía decirme que todo estaba bien, que no había nada de lo que arrepentirse. Sonrió levemente y en ese pequeño gesto encontré una especie de paz, una confirmación silenciosa de que él también había sentido todo aquello, que no estaba solo en esta mezcla de emociones. «Buenos días», murmuró, su voz aún rasposa por el sueño, pero llena de una cercanía que me hacía sentir vulnerable y a la vez seguro. No respondí de inmediato. Me limité a sonreírle, dejándome envolver por la calidez de su mirada, por la serenidad que transmitía. En su compañía, el peso de la realidad parecía desvanecerse, y me encontré pensando que, quizás, solo quizás, podría permitir que esto fuera real, que este sentimiento fuera más que una fugaz noche de locura. «¿Cómo te sientes?», preguntó después de un momento, su voz suave y cautelosa, como si temiera romper la burbuja que habíamos creado. Inspiré profundamente, tratando de poner en orden mis pensamientos, de encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. «Siento como si todo fuera diferente ahora», respondí finalmente con una sinceridad que me sorprendió incluso a mí. Él asintió lentamente, como si comprendiera exactamente a qué me refería, y durante un instante la intensidad de nuestras miradas fue suficiente para que todas las dudas se desvanecieran. Él alargó la mano y entrelazó sus dedos con los míos, y el contacto fue tan sencillo, tan natural, que no pude evitar preguntarme cómo habíamos logrado reprimir todo esto durante tanto tiempo. «No tenemos que decidir nada ahora», dijo, y su voz fue como un bálsamo, calmando la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. «Podemos tomarlo con calma, ver qué pasa». Había algo en sus palabras que me trajo alivio. Me estaba dando espacio, tiempo, sin presiones ni exigencias, y eso me hacía sentir más libre que nunca. Me dejé llevar, permitiendo que el silencio se extendiera entre nosotros, un silencio cómodo y lleno de promesas. Sin soltar su mano, me incorporé ligeramente, mirándolo a los ojos, y vi en ellos una ternura que nunca antes había visto, una mezcla de cariño y respeto que me hacía sentir que este era solo el principio de algo mucho más grande, de algo que, tal vez, no comprendía del todo, pero que sentía como una verdad innegable. «Quiero estar contigo», confesé, y la simple honestidad de mis palabras me sorprendió. Decirlo en voz alta era como admitir algo que había llevado guardado por mucho tiempo, y la sensación de alivio que sentí al hacerlo fue inmensa. Él no dijo nada. En lugar de eso, apretó ligeramente mi mano, como si ese simple gesto fuera suficiente para responder a todas las preguntas, para sellar una promesa tácita. Su sonrisa era suave, llena de una calidez que me envolvía, y en ese momento supe que,
Sin importar lo que nos deparara el futuro, estábamos en esto juntos. El mundo podía juzgar, las voces externas podían tratar de separarnos, pero lo que habíamos compartido, lo que estábamos comenzando a construir, era algo que nadie más podía comprender. Me acerqué a él y nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez en un beso lento, lleno de una ternura que me hacía sentir completo. No había urgencia, no había prisa, solo la seguridad de estar donde debía, con la persona adecuada. Después de un rato, nos quedamos simplemente abrazados, disfrutando de la cercanía, del silencio que hablaba más que las palabras. Era un momento de paz, de aceptación, y supe que, aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo si eso significaba estar a su lado. Finalmente, él rompió el silencio, su voz suave pero firme. ¿Crees que alguien sospechará algo?, preguntó, y aunque había una chispa de preocupación en sus ojos, también había una especie de determinación que me hacía sentir más fuerte. Negué lentamente, aunque en mi mente sabía que sería complicado mantener esto en secreto. No podíamos seguir escondiéndonos, no para siempre. Pero en ese momento, la promesa de su compañía, de lo que estábamos construyendo juntos, era más fuerte que cualquier temor. Ya encontraremos la manera, respondí, y al decirlo, sentí una oleada de confianza que no había sentido antes. Habíamos cruzado una línea, sí, y sabíamos que no había vuelta atrás. Pero en lugar de arrepentirme, me sentía libre, como si finalmente estuviera aceptando algo que había estado latente por mucho tiempo. Nos miramos y en sus ojos encontré la misma certeza, la misma convicción que palpitaba dentro de mí. Nos quedamos en silencio un rato más, hasta que el amanecer iluminó la habitación completamente, trayéndonos de vuelta a la realidad, al mundo exterior que esperaba al otro lado de la puerta. Pero en el fondo, supe que mientras él estuviera a mi lado, mientras compartiéramos este lazo que habíamos creado, podríamos enfrentarlo todo. Cuando el sol se elevó por completo, su luz comenzó a filtrarse por cada rincón de la habitación, bañando el espacio en una cálida claridad que parecía traer consigo la inevitable llegada de la realidad. Era como si aquella intimidad que habíamos compartido durante la noche empezara a disiparse con la primera luz del día, recordándonos que el mundo esperaba al otro lado de esas paredes. No obstante, la sensación de pertenencia, de conexión, permanecía inmutable, como un lazo invisible que nos mantenía unidos. Ambos éramos conscientes de que el momento de enfrentar lo que habíamos vivido se acercaba, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el encanto de la cercanía que aún compartíamos. Nos quedamos en silencio, sin movernos, disfrutando de los últimos instantes, de aquella paz que sabíamos que no sería fácil de replicar. La fragancia de la noche anterior aún flotaba en el aire, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una especie de corriente silenciosa parecía reafirmar lo que habíamos construido en la penumbra. Finalmente, él fue el primero en romper el silencio. «Sabes que, tarde o temprano, la gente empezará a hacer preguntas», dijo en voz baja, con una mirada que combinaba determinación y una leve tristeza. Asentí lentamente, comprendiendo las implicaciones de sus palabras. Habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer, y aunque el miedo al juicio de los demás persistía en el fondo de mi mente, algo más fuerte me impulsaba a no retroceder, a no esconder lo que había encontrado a su lado. No podía imaginar mi vida sin él, sin esos momentos de complicidad y ternura que habíamos compartido. «No me importa», respondí, con una firmeza que sorprendió incluso a mí. «No me importa lo que piensen, no voy a arrepentirme de esto, de ti». Mis palabras parecieron aliviar un peso en sus hombros, y en su rostro apareció una sonrisa suave, cálida, llena de un agradecimiento silencioso que me hizo sentir más seguro de mi decisión. Se acercó un poco más y rozó mi rostro con sus dedos, en un gesto tan sencillo pero tan íntimo que cada una de mis defensas se desmoronó por completo.
En ese momento, supe que no había marcha atrás, que lo que sentía por él era más fuerte que cualquier miedo, que cualquier prejuicio. Entonces, lo mantendremos en secreto. Por ahora, murmuró, y aunque la idea de ocultar lo nuestro me dolía, comprendía la necesidad de hacerlo hasta que estuviéramos listos para enfrentar el mundo. Apreté su mano en un gesto que no necesitaba más explicación. Sabíamos que el camino no sería fácil, que habría momentos de duda y de miedo, pero también sabíamos que estábamos en esto juntos, y que mientras compartiéramos ese lazo invisible, podríamos enfrentar cualquier obstáculo. Nos quedamos así, en silencio, mientras el sol llenaba la habitación de una luz cálida y reconfortante, sellando nuestra promesa silenciosa de mantener lo nuestro a salvo, de protegerlo de las miradas ajenas. Pasaron algunos minutos más, y finalmente él se levantó, con una mirada de resignación mezclada con esperanza. Sabíamos que era momento de regresar al mundo real, de dejar aquel santuario que habíamos construido durante la noche. Lo observé mientras se vestía, y cada movimiento, cada gesto suyo, me llenaba de una mezcla de nostalgia y anticipación, como si supiera que aquel momento, por más breve que fuera, permanecería grabado en mi memoria para siempre. Cuando estuvo listo, se volvió hacia mí, con una expresión que no necesitaba palabras para transmitirme todo lo que sentía. Me acerqué a él y en un último impulso, lo abracé, sintiendo su respiración entrecortada mientras nuestras manos se entrelazaban una vez más. No sabíamos cuándo podríamos repetir aquello, cuándo volveríamos a sentir esa paz compartida, pero una parte de mí confiaba en que este era solo el comienzo. Finalmente, abrió la puerta y salió, dejándome solo en la habitación. La calma de la mañana se mezclaba con un sentimiento de pérdida, pero también con la certeza de que había encontrado algo que valía la pena proteger, algo que había cambiado mi vida de una forma irrevocable. Miré alrededor, tratando de retener cada detalle, cada instante, como un recuerdo precioso que llevaría conmigo en los días por venir. Me senté en el borde de la cama, aún sintiendo el peso de sus palabras, el calor de su abrazo, y supe que, aunque lo nuestro estuviera escondido por ahora, el vínculo que habíamos creado era real, era tangible, y nadie podría arrebatárnoslo. No importaban las miradas o los comentarios, porque habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer, una línea que nos había cambiado para siempre. Y mientras el sol continuaba su ascenso, iluminando cada rincón de la habitación, sentí una paz profunda, una sensación de pertenencia que me llenaba de esperanza. Tal vez el mundo nunca comprendería lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Tal vez nos juzgarían y cuestionarían nuestras decisiones, pero eso no importaba. Lo único que realmente importaba era que él y yo sabíamos la verdad, y esa verdad, por más frágil que pudiera parecer, era más fuerte que cualquier juicio. Cerré los ojos y me permití sonreír, sabiendo que habíamos comenzado algo que no podría ser destruido, algo que perduraría en nuestros corazones, un secreto compartido que, con el tiempo, crecería y se fortalecería. Y aunque el camino sería incierto, estaba dispuesto a enfrentar cada obstáculo, cada reto, porque había encontrado algo que valía la pena luchar, algo que no cambiaría por nada en el mundo.